Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el abogado Germán Humberto Perfetti, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, que nos va a dar testimonio acerca de un tema que actualmente está tomando y está causando masivas opiniones no solo en medios de comunicación, sino también en la sociedad y en el Estado colombiano, la adopción igualitaria. Buenas tardes, Hola. abogado. Abogado, para comenzar, ¿podría usted contarnos si en la trayectoria de su formación profesional y de su carrera ha tenido la oportunidad de tener en sus manos la responsabilidad de un caso en el que se haya vinculado a la comunidad LGBT? Aquí en la oficina hemos manejado muchos casos que tienen que ver con exclusión, discriminación y problemas de personas y parejas homosexuales. Uno de ellos fue el caso de Ana y Verónica, que fueron las dos personas que luego de haber legalizado su unión decidieron tener una hija y luego el bienestar familiar no les permitió la adopción conjunta y que fue fallado hace unos meses por la Corte Constitucional de Colombia. O sea, eso quiere decir que ellos en este momento no cuentan con la niña en su hogar. Ellas siempre han tenido la nena porque una de ellas es la mamá biológica. Lo que estábamos pidiendo acá era que la otra compañera fuera la segunda mamá, es decir, que ella tuviera dos mamás. Es un caso muy típico de personas, de parejas de mujeres lesbianas o bisexuales, en las cuales es mucho más fácil el proceso de hijos biológicos a través de procedimientos de inseminación y en este caso la niña solamente tenía protección al 50% de derechos porque solamente tenía legalmente una mamá cuando realmente, socialmente y en la vida real tenía dos mamás. Lo que estábamos buscando acá era que en el registro civil de nacimiento de la nena quedaran las dos mamás como efectivamente se logró, pero en Colombia existen muchas mujeres lesbianas y bisexuales que tienen exactamente el mismo problema de Dani Verónica. Ok, abogado. Centrándonos un poco más en el tema objeto de esta entrevista, ¿piensa usted que el Estado colombiano vela por hacer respetar los derechos de este tipo de comunidades? Todo lo que hemos ganado en derechos ha sido porque los hemos luchado. El Estado colombiano no ha tenido una voluntad política real y suficiente para la protección de nuestros derechos. Hoy en día, gracias al trabajo que hemos realizado, más de 70 sentencias que hemos obtenido de trabajo en la Corte Constitucional y obviamente que hemos tenido también incidencia en el Congreso, pero lamentablemente por problemas de contaminación religiosa no ha pasado ningún proyecto de ley, pero hemos colocado el tema de parejas y personas homosexuales en lo público, en los medios de comunicación, y esto ha logrado un cambio positivo de imaginarios para que esto redunde en la disminución de índices de violación de derechos humanos y maltrato a personas y parejas homosexuales. ¿Qué medidas piensa usted que debería tomar el Estado colombiano para dar la aceptación por parte de los ciudadanos de un tema que en pleno siglo XXI es muy normal, pero que aún sigue siendo tomado como un tabú? Bueno, yo pienso que el Estado colombiano ha avanzado gracias a estos empujes que le hemos dado y que tenemos muchos avances, pero muchos de ellos han sido en el papel. Hace falta que esto llegue a los pequeños lugares, a los pueblos, a las familias, a las casas de las personas y para eso me parece que sería importante que el Estado se comprometiera a realizar acciones culturales y sociales y publicitarias para efectos de informar derechos y para lograr que las personas dejen de creer que somos monstruos y que somos comunes y corrientes y en razón a ello podemos tener una ciudadanía plena y tranquila sin necesidad de estar mantenidos en el closet, manteniendo una doble vida para poder legitimar como la existencia para no tener inconvenientes de exclusión. Sí, señor. Por otro lado, se sabe que un conjuez, en este caso Jaime Córdoba Triviño, ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, fue el encargado de dar el voto final para la aceptación o el rechazo de la adopción igualitaria. ¿Piensa usted que la Corte tomó una medida correcta o que debió tener en cuenta la opinión por parte de los colombianos, ya que estamos en un país en el que prevalece la democracia? La arquitectura democrática de un país permite que exista una presidencia, que exista un congreso colegiado y que exista la justicia que también es colegiada. Son varios magistrados para evitar lo que ocurría en la Edad Media en la cual el rey era el dueño del poder ejecutivo, legislativo, judicial y además de eso cobraba los impuestos. La Corte Constitucional es un foro académico, no es un foro político ni legislativo, razón por la cual la Corte recibió toda clase de comentarios, toda clase de conceptos de universidades a favor y en contra, de personas. La Corte abrió este espacio para que cualquier persona en Colombia hubiera podido opinar con este asunto. Luego, todas las personas se han sido escuchadas en la Corte. Solamente que frente a un empate, ahorita hay un magistrado que tiene que resolver la balanza de lo que ya se avanzó.
de 4 votos a favor y 4 en contra, él se uniría a uno u a otro para completar 5. Razón por la cual es como un punto final de la línea, más no es la línea, y estamos esperando, por supuesto, que un magistrado progresista y garantista y de la Corte Constitucional de Oro de este país, famosa a nivel mundial, pueda resolver de acuerdo con los avances internacionales y con la arquitectura social y la realidad nuestra este caso. Ok, muchas gracias. Asimismo, ¿piensa usted que la Corte Constitucional a veces pasa por alto derechos de los niños, en este caso establecidos en la Constitución política? En, lo que realmente se está protegiendo aquí son los derechos de los niños y las niñas. Claramente la Organización Mundial de la Salud dice que la homosexualidad no es una enfermedad, que quienes tienen que ir a terapia son las personas que se sienten mal con las personas homosexuales. Segundo, los niños y niñas merecen tener un hogar y nosotros como personas y parejas homosexuales les estamos ofreciendo nuestro cariño, nuestro amor, nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro dinero para que tengan una vida digna. Y ellos en este momento están siendo abandonados en una institución que hace lo posible por cuidarlos, pero que nunca sería un hogar. Aquí los derechos de niños y niñas prevalecen y esos derechos de niños y niñas exigen y merecen que personas o parejas homosexuales, tan normales como las demás, puedan acceder a darles una familia. Asimismo, gracias a los medios de comunicación se presentó la noticia de que un abogado puso una demanda a la Corte Constitucional en la cual pedía que estos evaluaran la adopción igualitaria desde la perspectiva de los derechos de los niños, según una ley 12 de 1991, en la cual se afirma que en términos de adopción no se debe tener en cuenta el sexo de los padres. ¿Esto es verdad? Sí, lo que hizo realmente este profesor, abogado y docente de Medellín fue plantear un escenario a la Corte en perspectiva de los derechos de los niños y las niñas y mirando las convenciones internacionales de derechos humanos. Realmente el hecho de la orientación sexual o la identidad de género de la persona no es importante para una adopción. Para eso la ley trae unos requisitos y es que existan mínimo 15 años de diferencia, que la persona que quiera adoptar tenga condiciones socioeconómicas y psicológicas para poder tener realmente un hogar. Frente a eso, no importa si es una persona o una pareja o un padre soltero o una madre soltera o el tema de la orientación sexual de quien solicita la adopción. ¿Qué piensa usted acerca ya que la Corte Constitucional no tuvo en cuenta esta demanda por parte del abogado y profesor? En este momento la Corte está en el debate precisamente de la demanda y todavía no ha tomado una decisión final que esperamos con el magistrado Triviño se conjure nuevamente el número de magistrados que se requiere para tomar la decisión. Por otro lado, se sabe muy bien que existen diferentes instituciones que promueven los derechos de la comunidad gay, así como también instituciones o fundaciones que están en contra de este tipo de actos. ¿Piensa usted que estas instituciones y fundaciones que están en contra de la comunidad LGBT pueden dar peso o tomar participación en la toma de la decisión de si se da la adopción igualitaria en Colombia? Tanto las organizaciones que están oponiéndose, realmente lo que hay son argumentos de tipo religioso maquillados con temas constitucionales y obviamente dentro de ese grupo se encuentra el Procurador General de la Nación, que es de público conocimiento, que en este momento todas las cosas que en lo que la interpretación de su propia religión considera que no son adecuadas las ataca, razón por la cual es viable en un país en el cual existe una democracia que se escuchen a todas las partes, pero indiscutiblemente lo que debe prevalecer es los conceptos constitucionales y filosóficos de democracia y para nuestro caso la ley sagrada para todos y todas que es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Desde su punto de vista y su pensamiento, ¿está usted de acuerdo que se dé en Colombia la adopción por parte de parejas homosexuales? Esa misma pregunta le hicieron a la Sociedad Americana de Pediatría. ¿Ustedes estarían de acuerdo con la adopción de personas o parejas homosexuales? Y antes de emitir un prejuicio o un juicio previo, hicieron una investigación con la cual concluyeron que los niños y niñas de parejas entre hombre y mujer tenían las mismas dificultades y los mismos beneficios de los hijos e hijas de parejas y personas homosexuales, razón por la cual dio el aval a la adopción de personas y parejas homosexuales.
Yo me ciño a un concepto médico, científico y que ha sido debidamente investigado y que tiene unas conclusiones que son claras. ¿Piensa usted que Colombia actualmente está preparada para esta decisión? Decir que Colombia está preparada o no está preparada no es lo mejor. Cuando una niña de 14 o 15 años queda embarazada, ¿estaría preparada para ser madre? Entonces por esa razón tiene que obligatoriamente abortar. ¿Está preparado el país para temas de eutanasia cuando hay enfermos que requieren que se les haga un procedimiento de muerte digna? Eso realmente para mí no es argumento que sea legítimo para desestimar las pretensiones de una demanda. ¿Piensa usted que se va a llegar a dar la adopción igualitaria en Colombia? El matrimonio y la adopción igualitaria en el mundo son imparables. Habrá cada día un país más, un continente más. Así como las mujeres llegaron a votar, empezaron votando y ganaron los derechos en un país y luego en otro, en otro, en otro, en otro. Y hoy en día en la mayoría de países del mundo las mujeres pueden votar. Al igual que ocurrió con los negros que dejaron de ser esclavos país por país por país y que hoy en día ya no existe la esclavitud de personas negras, igualmente llegará el día en que todos los países sea un tema naturalizado y encontrado dentro de la cultura sin necesidad de un tabú. Bueno, esto es todo por hoy. No queda más sino darle gracias a usted, abogado Perfetti, por darnos su testimonio y su punto de vista acerca de este tema